El lenguaje oculto de la religión. ¿Por qué? Porque si quieres hacer una tesis de cómo realizar la piedra filosofal, tienes que saber hacerla. Y nosotros, como ya habéis comprobado, nos hemos quedado en el último paso para realizar la piedra, que es del blanco al rojo. Digamos que los colores de la piedra filosofal pasan por 3 colores, negro, blanco, rojo, y nosotros los procedimientos sabemos qué materia hay que coger, cómo trabajar con ella para llegar a la primera coloración, que es la negra, y sabemos pasarla al blanco. Y ahí nos hemos quedado, estamos siguiendo investigando. Por eso hice la cabaña del druida. A mí lo que me avalaba, que yo no me inventaba las cosas, era la ciencia, pero la ciencia tiene un límite. Entonces ahora me tocaba investigar por mi cuenta para llegar al rojo. Y entonces ya me hice las instalaciones, pusimos los destiladores, y por último dije, vamos a llevarlo al público por varias cosas. Primero, porque es una motivación para mí, el que yo descubra algo y poderlo compartir con vosotros, que es lo que me hace ilusión. Segundo, porque también como una medida de protección. Tercero, porque pienso que este conocimiento debería salir a la luz, que le tendríamos más respeto a las cosas, la gente entendería la religión de otra forma, la gente se conocería a sí mismo de otra manera, ¿no? Y eso, entonces ya no vamos a decir que volvemos al mundo ordinario ni que culmine el viaje, porque seguimos en el proceso. Y esa es la batalla del héroe, y eso es lo que yo quiero que vosotros veáis, que una persona cuando quiere realizar sus sueños puede hacer cualquier cosa. Y yo, para realizar mis sueños, porque yo necesitaba leer mucha alquimia, como lo hago con los niños en la casa. Sí, ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo que hacía? Me busqué un trabajo en el que yo pudiera leer mucho. Por eso me metí en seguridad también, porque vigilante de seguridad, ¿qué hace en una hora? Pues joder, pues tienes que vigilar, pero también tienes tus tiempos muertos en los que no hacen nada, y de esos tienes mucho.
Y más cuando tienes turnos de 12 horas. Y más cuando te meten en una empresa que no va a convenio y que nada más que te hace explotar. Entonces yo veía que todas esas cosas que tenía que sufrir, que eran males, la transmutaba en algo bueno, que era que podía estudiar más. Y entonces me hacía más culto y ya tenía una serie de formación, de requisitos, etcétera, que me permitían, pues yo muchas veces le decía, digo, es que puedo dar clase de esto. Hasta que, ¡plin!, se nos ocurrió lo de la escuela ermita de la Campiñuela, porque ya os digo, es como si el destino uniera una cosa con otra. Cuando yo descubrí que en la casa donde yo vivía era una escuela, que yo soy docente, que tengo formación de sobra para poder dar clases en mi escuela y que yo estaba viviendo en mi escuela, digo, pues que esto ya es oficial, esto ya lo que falta es legalizarlo. Y digo, la forma más fácil de legalizar una cosa que es darla gratis. ¿Por qué? Porque no das explicaciones. ¿Entiendes o no? Si yo fuera una escuela en la que necesito tantos números de niños, en la que tengo que coordinarme con el Estado, en la que no sé qué, pues no. Yo quiero ir independientemente y quiero enfocarlo más que como si fuera, que lo es, la escuela ermita de la Campiñuela, porque es que lo es. Pues quiero enfocarlo como un refuerzo de escuela. Es decir, la formación que te da en la escuela, si lo amplías con lo nuestro, eres capaz de conocer. Si no eres capaz, por lo menos te acerca en el espacio que viene siendo conocerse a sí mismo y a los caminos de la espiritualidad. Tener una formación más rígida para ser una persona más completa. Porque recordemos que una decisión se toma con la razón y el hemisferio de las emociones. Cuando los dos se ponen de acuerdo es cuando se toma la decisión que se considera correcta. Cuando no, pues ya empieza a dudar de un lado o del otro. Entonces, para eso necesitas hacer lo que no hacen en los colegios, que es formarte la parte emocional. Para eso entra dentro las culturas, ver muchas culturas, las tolerancias, el respeto, cosas que se daban en la filosofía, que recordemos que los tres pilares de la filosofía son la ética, physis y logos, y son los que vamos a intentar incentivar. Entonces, tenemos que en el camino del héroe todo empieza por un mundo, es como si fuera los 12 pasos que he dicho, el círculo, y tenemos que empieza por el mundo ordinario, ¿no? Que tú estás en tu mundo ordinario hasta que un día, ¡puf!, pasa algo. Si pasa algo se llama llamada de la aventura, ¿no? La puedes rechazar y volver al mundo ordinario o puedes enfrentarte a ella. Si te enfrentas a ella, sueles ver que hay gente que pasa por el mismo camino que tú, que es cuando coges ya fuerza, porque lo reconoce y dice, pero es que este también le pasa. Pues eso se llama encuentro con el mentor. Y eso es lo que te va a apoyar para el siguiente paso, que se llama cruzar el umbral. Y una vez que cruzas el umbral, pues aquí es cuando tienes la aventura y desventura, porque te pasan cosas malas, te pasan cosas buenas. Esas son las pruebas de aliado y enemigo. Después tienes lo que viene siendo un acercamiento, que es el siguiente paso. ¿Y quiere decir un acercamiento? Que tú estás divisando lo que quieres. Por ejemplo, en mi caso, el acercamiento fue que yo ya había comprado los matraz y obtuve unos resultados. Si no hubiera obtenido unos resultados, no hubiera tenido un acercamiento. Pero como los tuve, pues seguí luchando. ¿Y qué pasa si sigues luchando? Que llegas a la gran prueba. La gran prueba es el momento decisivo, que puedes fracasar y volver a intentarlo, o, sin embargo, salir victorioso. Entonces, si sales victorioso, obtienes por lo que has luchado, que se llama la recompensa. ¿Vale? Una vez que tienes la recompensa, pues ya, ¿qué es lo que toca? Seguimos subiendo el círculo, el camino de vuelta, la resurrección del héroe y, por último, pues el regreso con el elixir. ¿Qué pasa? Que si regresamos con el elixir, que no llega a ser héroe,
porque necesita también un reconocimiento social. Y ese reconocimiento social no te lo van a dar si no llegas con el elixir. Igual que el elixir también te lo podría guardar para ti. Pero resulta que si haces eso, pues no... no cumples con la filosofía estoica, ¿sabes? La parte de la ética te la has dejado a un lado. El elixir, ¿para qué es? Para ayudar a las personas como tú. Y gracias a que en el encuentro con el mentor pudiste cruzar el umbral, es porque lo reconociste de. Entonces, para tener una buena formación tienes que ser amable. Bueno, es que todas esas cosas no las tengo que decir yo. Os tenéis que ir a la asignatura del profesor de injusticias mundanas, que es el que da ética, y entonces ya comprenderéis el porqué, ¿no? Yo tengo que centrarme en lo mío. Y en lo mío dice todo esto. ¿Qué pasa? Estos 12 pasos también sufrió Hércules por esto, entonces nos lo dan en las mitologías. Los 12 trabajos de Hércules. Y los 12 trabajos de Hércules están muy relacionados con la piedra filosofal. Sí, y el camino del héroe también. Si es que habéis fijado que se llama regreso con el elixir, y la piedra filosofal, ¿qué es? ¿Es un elixir? ¿Vale o no? Y quiero que comprobéis que a medida que te vas formando en la filosofía y vas observando la observación natural de las cosas y vas investigando sobre las láminas, dices, ah, vale, es que el universo al principio era oscuro, después vino la luz, y tú estás con tu matraz y el primer paso es putrefacción, se pone negro, después mediante la luz lo blanquea, etcétera, y vas viendo, vas entendiendo esa ruleta, ¿no? Ese ciclo de vida, porque lo estás manifestando en un matraz, y para subir de un escalón a otro en el conocimiento, ha de haber un entendimiento. Por lo tanto, la conciencia está muy, muy ligada a esto. O sea, os he explicado todo este tostón para que veáis que, primero, esta asignatura no sobraba, porque esto es alquimia pura y dura. Segundo, os va a ayudar mucho a vuestro camino espiritual para saber qué me quiere decir la religión o no. ¿Sabes? Si el que se pensaba que la religión era la historia tal cual que te la cuenta, ya habéis podido comprobar que no, sabéis de dónde sale, y lo más importante, os puedo hacer reflexionar para que sigáis indagando y veáis que sí, que todo lo que estamos contando aquí es verdad. Así que mis campiñuelos y mis campiñuelas o mis campiñueles, un saludo muy fuerte y espero que os guste esta lista de reproducción.